Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo otro video más de donde les quiero hablar acerca de la combi y el Volkswagen. ¿Por qué es lo que es hoy en México? Lo, y por qué la gente lo quiere como quiere este tipo de vehículos. Es una historia que muchos la han de conocer en su generalidad, pero yo les voy a platicar algo que prácticamente nadie conoce. Y que quienes aman sus vehículos y quienes tienen una historia, ya sea que con ellos o con otros que les dieron el amor hacia ellos, se van a identificar. Es una historia un poquito diferente de lo que normalmente se sabe. Es una historia no muy larga, lo voy a tratar de hacer corto, pero es una historia que, como todas las historias en este país, es muy singular. Entonces, los invito Los invito a que vean el video, que lo compartan, que le den me gusta, que me hagan un comentario bueno o malo, es bien tomado, porque podría yo caer en alguna imprecisión y que me lo hagan saber, pues es bueno. Pero lo que aquí les voy a platicar lo sé de primera mano. Entonces lo viví, lo pasé, fue una época que me acuerdo mucho, que yo disfruté y que espero que les guste. Que la compartan con sus conocidos, con sus amigos, con quien les gusta este ambiente del Volkswagen, ya sean las combis o el bocho, que van unidas, vienen de la mano. Y el por qué es el motivo de este video. Entonces, bienvenidos y disfrútenlo. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias. La historia de Volkswagen en México, el amor por la marca, es una historia que se fue dando a base de sucesos, de hechos, de acontecimientos que influyeron tanto lo político como lo económico, pero sobre todo la necesidad del pueblo de transportarse, de la gente de a pie que necesitaba un medio de transporte y que su única manera de conseguirlo o de obtenerlo era por medio del transporte público. Volkswagen ha traído a México o se ha podido comercializar en México desde su fabricación, pero en 1965 hubo un primer lote de automóviles que se trajeron a México, ya importados expresamente para venderse. Antes de ello se podían hacer importaciones prácticamente unitarias o personales. Eh, Me acuerdo que mi papá tuvo la oportunidad de adquirir una camioneta que en ese entonces pues él la consideraba chatarra, aunque estaba muy bonita, estaba muy entera. Era una camioneta 1951 y su permiso de importación era de 1953 y quien se la traspasó, porque no se la vendió, se la traspasó, decía que era la tercera camioneta que se había traído de Alemania. Era una camioneta de 21 ventanas y estaba hermosa. Yo me acuerdo que no tenía ni tablero ni nada, nada más el cuenta kilómetros. Era una Vandor. Quien sepa de eso, pues va a entender lo que es una Vandor. Ahorita esa camioneta sería carísima en este tiempo. Y yo me acuerdo que le pedí a mi papá que me la diera. Es lo único que le he pedido, pero bueno. Por muchas razones no quiso, no aceptó. En ese entonces yo iba en la secundaria. Era prácticamente un niño. Y más o menos de esos tiempos es desde que me acuerdo que empezamos a tener una relación con los vehículos Volkswagen, un poco antes de ese hecho. Pero Volkswagen en México, en la planta, se fundó o se decidió crear la planta en 1965 en Puebla. Y fue en 1967 cuando sacó su primera producción.
Después de eso tardaron varios años y hasta que llegaron por ahí de la década de los 70, finales de los 60, principios de los 70, no encontré bien el dato, y llegaron a las 100.000 unidades en cuanto a la producción de vehículos Volkswagen, el escarabajo, el bocho, que nosotros le llamamos aquí en México. Y toda la década de los 70 pues era raro encontrarse un Volkswagen en la calle. Además inventó un juego que también es allá en Estados Unidos, que veías un bocho y le golpeabas al compañero, porque eran muy escasos. Entonces si el compañero andaba distraído con otra cosa y tú veías el bocho, tenías el derecho de darle un golpe en el hombro, ¿no? Como juego. Y pero fue a finales de los 70s, a principios de los 80s, cuando una persona que había dejado su trabajo en el gobierno empezó a trabajar en el servicio público. En aquellos entonces los taxis ya existían en México y se les llamaba colectivos, se les denominaba colectivos, pero había particulares que también lo hacían y se les empezó a llamar peceros. El gobierno empezó a permitir que estos existieran porque empezó a haber un sindicato de camioneros en donde fue políticamente imposible de sostener el que se mantuviera el sistema de transporte como se había mantenido en México en ese momento, y había mucha gente en la calle esperando los camiones, con los cuales cuando pasaban iban atestados, y uno que otro particular cuando iba a su trabajo pues le ponía hacia dónde se dirigía, un letrerito hecho en cartulina hacia dónde se dirigía en el parabrisas, y la gente se subía y les cobraba un peso por la llevada. Igual que los taxis, lo que hacían es que hacían lo mismo, tomaban una ruta de un punto a otro, normalmente eran hacia el metro, los llevaban hacia el metro. Cuando llegaban al metro, pues ahí se bajaban y pagaban su peso, o si era intermitente el viaje, o sea, intermedio el viaje, también era un peso la tarifa, por eso se le llamaban peceros. Después, en la década de los 80 empezó a haber una asociación de gremios de este tipo de colectivos y lo empezaron a formalizar y el gobierno empezó a dar concesiones. Estas concesiones se les llamó rutas. Entonces se abrieron rutas nuevas en donde ya estaban definidas, en donde ya tenías que estar en un gremio, en una asociación de autos que se dedicaban a esto. Este señor que les platico dejó su trabajo en el gobierno y tenía un vehículo que era un Impala 1967, era una lancha, era hermoso ese vehículo, fue un vehículo muy bonito, de 4 puertas y eran enormes, interiormente el espacio era muy grande, 4 personas que no fueran muy formidas, muy gorditas, cabían perfectamente atrás y adelante perfectamente 3, iban muy cómodos. Pero empezó a haber un problema con lo de la gasolina, porque hubo una crisis petrolera en donde la gasolina subió de precio y en donde la gente también pues le era muy incómodo, sobre todo los que se subían atrás. Si te sentabas hasta la orilla atrás del chofer, tenían que bajarse todos para dejarte bajar, si no ibas hasta allá, y era muy frecuente y la gente prefería irse adelante. De cierta manera era incómodo, pero era muy rápido porque no iba haciendo paradas como el camión. Entonces una vez que se llenaba el carro, ya se iban prácticamente directos a su ruta, hacia donde se dirigían. Y para la gente le resultó muy práctico, muy, muy cómodo, y aunque era muy caro, porque en aquel entonces el pasaje del camión valía 20 centavos y el pasaje en pecero valía 5 veces más, que si tú para los sueldos de aquel entonces lo multiplicabas por los traslados que tenías que hacer el día y por los días que tenías que trasladarte a la semana o a la quincena, era caro. Pero aún así la gente prefería eso, mucha gente prefería eso,
a llegar tarde o a no llegar, a recibir una sanción, etcétera. Entonces se empezó a hacer, se vino esa crisis, hubo una devaluación, el peso empezó a valer menos, la gasolina empezó a valer más, y este señor de este vehículo, ya estando en una asociación de la ruta que iba de Xochimilco a Tasqueña por Canal de Miramontes, era la ruta número 36. Tenía un amigo con el que convivía cotidianamente, y este amigo tenía una combi, y a él se le ocurrió pedir permiso para dejar el vehículo y que le dieran un permiso para una combi. Fue la primera combi que ingresó al servicio de transporte público. Ya como tal, en ese momento o en esos tiempos ya los vehículos ya tenían que tener un pintado especial, ya se les uniformaba en su pintura, ya tenían que tener bien denominada la ruta a la que pertenecían, aunque todavía no se les daban placas que definieran que eran para uso para de transporte público. Entonces, transporte público concesionado se le llamaba. La primera camioneta fue una camioneta 1976. Y a partir de ese momento, yo recuerdo que no pasaron un par de semanas cuando otros miembros de esa asociación empezaron a hacer lo mismo. Y otros miembros de otras asociaciones los vieron y empezaron a hacer lo mismo. Al cabo de 2 meses ya era una gran cantidad de gente que había cambiado sus vehículos por combis. Y este cambio no nada más se dio en las combis, también se dio en los taxis, porque las lanchotas que se usaban de 6 a veces 8 cilindros como taxis, las empezaron a cambiar por Volkswagen y les quitaron el asiento del copiloto para que la gente se subiera. Esto funcionó mucho en colonias, en donde la gente iba al mandado, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, que es donde yo me ubico y lo llegué a ver, y y iban con sus hijos a la escuela, iban por ellos, traían sus bolsas de mandado y de repente pues tomaban un taxi, llévame aquí a 4 o 5 cuadras, y entre los callejones esos vehículos se maniobraban muy bien y les resultaba muy barato porque la gasolina que gastaba un Volkswagen a comparación de los otros vehículos era muy inferior. Y de ahí empezó a popularizarse esto. Y de ahí empezaron a hacer viajes más largos y a salir, y poco a poco se fue cambiando ese parque vehicular que había de vehículos de gran cilindrada y de gran tamaño por los vehículos Volkswagen. He de ahí que muchas familias de escasos recursos, cuyos padres adquirieron estos vehículos o se metían a trabajar a cambio de una cuota diaria, empezaron a tener este contacto con estos vehículos. Y así durante muchos años la mayoría de la gente, el pueblo, pudimos conocer estos vehículos. Y estos vehículos se ganaron el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque no fue como en Estados Unidos, ¿no? Que ellos se hicieron leyenda y clásicos por los 70s, por el movimiento hippie, ¿no? En donde pues lo que se trataba era de vagar, era de hacer viajes, de no gastar, de tener una vida fuera de lo que es el régimen, pero también muy desordenada. Aquí al contrario, lo que hacían estos vehículos era ayudar a la gente a que su vida normal y cotidiana fuera más fácil, fuera más económica, fuera más accesible. Y cuando se llegaba a tener la oportunidad, pues las saliditas que se hacían en familia, las saliditas que se hacían con amigos, todo esto en vehículos que eran súper maltratados todos los días, y aún así iban y venían a destinos como Acapulco, como Tuxpan en Veracruz, los pueblitos de los que pertenecían muchas de estas gentes que se habían venido a vivir aquí al Distrito Federal e iban a visitar a sus familias. Y eran guerreros, y fueron guerreros, y hasta la fecha siguen siendo guerreros, y muchos de los dueños actuales de los Volkswagen y de las combis saben que son vehículos que son prácticamente una chatarra,
pero aún así son más confiables que muchos vehículos nuevos. Hace como un mes yo tuve la oportunidad, yo vivo aquí en el sur de la Ciudad de México, y fui con un amigo que tiene un Volkswagen, es un vecino, a Tlapacoya, perdón, Tlayacapan. Fui a Tlayacapan y encontramos 3 vehículos de Nissan, y los 3 se les había roto la suspensión en la carretera. Mientras este vehículo de mi amigo, que es 1992, pues fuimos y venimos y hemos ido y venido varias veces en él, y mira, sin problemas, y lo metemos a terracería y todo eso. Son vehículos que realmente se ganaron el amor de la gente, se hicieron parte de la familia. Y ese es el amor que le tenemos nosotros a este tipo de vehículos. Es un amor que no es a la marca, es al vehículo en sí, y que usamos la marca como pretexto para hacer reuniones, para congregarnos, para mostrar pues cómo lo queremos, pero sobre todo para juntarnos, para hacer esos recuerdos familiares. Yo mismo estoy subiendo en Instagram, que les pido que me sigan también en Instagram, imágenes que tienen que ver con estos vehículos y que hablan de la vida, porque en México estos vehículos son parte de nuestra vida, son parte de una forma de vivir que nos permitió tener una vida más cómoda, tener una vida más feliz, tener recuerdos, tener momentos con gente que es entrañablemente querida, ya sean amigos o familiares. Y esta historia se las puedo contar así tan detalladamente porque ese señor era mi papá. Y gracias a ello, creo que aquí fue en México el primer lugar donde se dio ese tipo de transporte y esa forma que después se fue copiando y se fue trasladando a otras ciudades. Pero si no es así, ustedes díganmelo. Coméntenme y platíquenme cómo fue, si es que lo saben, la historia del amor que tienen en sus regiones, en sus lugares, en sus países, hacia estos vehículos. Porque ahorita ya son vehículos de culto a nivel internacional. Y en Europa y en Estados Unidos la historia fue muy diferente. Pero aquí en América, los países de habla hispana, así como México tiene su historia, ustedes han de tener también su historia. Y cada uno de las personas que aman estos vehículos, que los quieren, que los tienen parte de su familia, que los extrañan, que prácticamente les lloran cuando se tienen que deshacer de ellos porque han demostrado que son más fieles que una pareja y más confiables que casi cualquier persona. Se han ganado este amor, se han ganado este cariño, se han ganado este respeto, y en muchos de los casos tienen nombre. Yo a mis vehículos siempre les pongo nombre, porque desde chico mi papá, el primer vehículo que tuvo, que yo me acuerdo, fue un Chevrolet 1956, parecía una tortuguita y le llamamos la tortuga. El Impala que les digo que tenía mi papá, que fue el primero que metió a trabajar porque dejó su trabajo en el gobierno, y fue un Impala 1967 y le llamábamos el muchacho. Y así después se vino la combi, y tuvimos otra que la compramos de agencia. Esa originalmente era roja, le llamábamos la colorada. Y cada quien normalmente le pone un nombre y disfruta momentos especiales con su vehículo. Así es como se fue dando el cariño y el amor y el contacto que tiene la marca Volkswagen con el pueblo de México. Yo creo que si Volkswagen hubiera sabido la relevancia que iba a tener esa idea de meter un vehículo de estas características al servicio público,
no le hubiera vendido la camioneta a mi papá, se le hubiera regalado, porque precisamente en esos años se disparó la cantidad de fabricación de vehículos, tanto del Volkswagen Escarabajo como de la Combi, aquí en México. Y gracias a ello fue una de las plantas más importantes, o ha sido una de las plantas más importantes de Volkswagen en el mundo. Obviamente también hubo repercusiones que la gente considera negativas y obviamente pues sí las hay, ¿no? El que se hayan sumado tantos vehículos al parque vehicular, el congestionamiento, la poca educación que tenía mucha de esa gente que adquiría esos vehículos para trabajar y que causó tantos accidentes, y son innumerables, ¿no? Y creo que no vale la pena recordarlo, porque lo importante de esto es todo lo que ha traído después de ello. Y todo lo que ha traído después de ello no se refiere a la marca, no se refiere a los vehículos, se refiere a lo social, a las personas que nos hemos convertido. Cómo nos juntamos y nos reunimos simplemente para celebrar entre nosotros, para tener un pretexto para poder conmemorar todo esto que está alrededor de ello y que hace que México tenga un lugar especial en cuanto a lo que es el manejo de la marca, en lo que es al tener este tipo de vehículos que se fabricaron aquí, que también hay de importación, pero que en muchos países son difíciles de conseguir, son caros, no se puede tener este culto, sus gremios son pequeños porque no hay tantos vehículos. Y nosotros los mexicanos que siempre andamos buscando ese pretexto para juntarnos, para convivir, para apapacharnos, para sentirnos ligados entre nosotros, eso es lo que más vale la pena de todo esto. Hasta la fecha hay muchos grupos a nivel mundial, hay gente que se dedica a trabajar en ellos, hay quien se dedica a viajar, hay gente que hace videos, no como yo, sino de otra clase, ¿no? Hay youtubers que se dedican 100% a esto, y sería innumerable, ¿no? Porque precisamente el término combi es una contracción de la palabra combinación, combinación de tipos de vehículos, combinación de formas de usar el vehículo. Y si es un vehículo que, pues fueron vehículos que fueron pensados para durar, fueron vehículos que fueron pensados para que la gente los usara en trabajo y que no dieran tanta lata. Hoy en día pues todo eso se ha degradado, los materiales ya se los meten a propósito para que sea cada cierto tiempo, cada ciertos kilómetros, fallen y tengas que comprar un vehículo nuevo. Hasta Volkswagen ha hecho eso y es una pena, es una lástima que nuestras autoridades metan tantas regulaciones simplemente para sacar dinero, porque no lo hacen por otra cosa. Desgraciadamente esto de las verificaciones vehiculares, ahora quieren meter la verificación del vehículo físico, lo hacen para sacar dinero, no por ver por la gente. Desgraciadamente la gente que está en el gobierno tiene otra visión de lo que es el pueblo, el bienestar. No están ahí, sabemos que no están ahí porque son buenas personas, ¿verdad? Pero sin meternos tanto a ese lado, el mantener estos vehículos es algo que lo hace uno con amor. Cada vez que uno ve su vehículo que mejora, cada vez que le invierte uno a su vehículo, lo hace con amor, lo hace con el fin de poderle sacar una satisfacción de personal, emocional, de tenerlo. No tanto por lo que valga, y aunque muchos dicen que sus vehículos valen mucho, que no lo niego, no estamos en países en donde se pueden pagar las cifras que la gente considera que deben de valer o lo que dicen que valen en otros países y que sí los pagan. Aquí en México la mayoría de la gente pues tiene sus vehículos como puede y eso no importa, es bonito porque no importa el vehículo, no importa cómo esté, lo que importa es que lo lleves, lo que importa es que la gente vaya,
Lo que importa es quién lo lleva, la persona, las personas que van y que conviven. Eso es lo importante. Les agradezco mucho por estar aquí. Les agradezco mucho que compartan el video, el que estén y les interese este tipo de temas, que tengan sus vehículos, que sean quienes somos, quienes hemos forjado estas historias, y los veo más adelante en otro próximo video. Muchas gracias.